hay un discurso, que es el discurso de la modernidad, que es europeo, que es blanco, que es masculino. Frente al capitalismo, como que la gente del pueblo, de la zona que sea, que deben hacer para hacer frente a eso, porque el capitalismo van en serían los sectores, los ámbitos que son para vosotros y vosotros estratégicos a la hora de disputar el poder corporativo, ¿no? Entonces yo creo que estos que hemos mencionado, sobre todo el de los bienes públicos, la cuestión cultural, ¿no? Todos luego hay que sistematizarlos en una agenda. Que es industrial, que es masculina, por supuesto, y que desmantelado esa red industrial que daba posibilidad a ese sujeto, empieza la fragmentación. Agenda. ¿Cuáles son aquellos temas, sectores, ámbitos que a día de hoy pensamos que son estratégicos desde los que impulsar alternativas? ¿De acuerdo? Sería como el primer grupo. ¿Quién presenta, comenta? Manuel decía que en la Constitución colombiana, ¿no?, se recogían como algunos aspectos de que sería una vida digna. Entonces, como había una serie de alimentación, educación, vivienda, salud, etc. Entonces, a partir de ahí igual podríamos pensar en algunos sectores, ámbitos que nos parecerían importantes, ¿no?, a partir de los cuales podríamos ver, bueno, cómo disfrutar. Y en el grupo, aunque no sé si queréis ir diciendo algo, habíamos hablado un poco del tema de los bienes comunes, de los recursos naturales, ¿no?, de bienes no mercantilizados, también un poco del tema del patrimonio de los pueblos, ¿no?, con tradiciones, costumbres, lenguas. Luego ha salido el tema también del trabajo, ¿no?, pero bueno, así como que era un poco difícil aterrizar ese concepto. Bueno, David comentaba lo de la democracia, ¿no?, o sea, como también su concepción muy amplia. O sea, ¿cuál ha sido la lógica del capital? La lógica del capital ha sido privatizar, digamos, los medios o las condiciones con las cuales producimos y reproducimos la vida, ¿verdad? O sea, viendo un sentido muy general. ¿Cuáles serían hoy ámbitos que podrían ser todavía en disputa? Lo que hemos llamado como identificamos como bienes comunes. Bienes comunes son desde la tierra como tal, del territorio, de la manera más fácil, más tradicional de verlo, hasta los códigos genéticos, hasta los que podríamos llamar bienes simbólicos culturales como Internet o la propiedad intelectual, o sea, toda la apropiación de lo cultural como tal, de lo simbólico, que podría ser también normas, tradiciones, costumbres de los pueblos y apropiarse de todo eso. Y la idea es convertir todo eso, alguien decía homogeneizar, yo no creo que sea homogeneizar, sino sí hacerlo traducible a un referente común, como el patrón monetario, digamos, que pueda hacer toda esa diversidad, puede ser referida a algo que sea intercambiable una cosa por otra, porque al final toda esa privatización persigue, o sea, está hecha para la lógica de intercambio de equivalentes. Intercambio de equivalentes entre aquellas personas o sea, con el supuesto de que hay personas que son propietarios y tienen derechos sobre esos medios y otros que están desposeídos de ellos, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos viendo, o sea, ya lo sacó el trabajo, y el trabajo en un sentido también amplio de la cuestión, desde los derechos laborales hasta el derecho a organizar la producción, derecho a decidir sobre qué se produce, qué destino tiene, cómo nos distribuimos esa riqueza, desde los derechos o sea, derechos políticos como tal, que también pueden hasta vincularse con la cuestión laboral, en qué sentido decidimos en común sobre la cosa pública, sobre lo público, cómo decidimos qué vida nos damos, cómo la organizamos esa vida, etc. Hasta, bueno, todo lo demás que pueda caber. Creo que por ahí algo, no sé si... O sea, yo creo que, bueno, para mí lo que dice democracia también es la cuestión del poder, ¿no? O sea, ahora cambiando esto, improvisando, porque seguimos el poder, o sea, al final el capitalismo está ahí porque tiene poder. O sea, tiene poder como posibilidad de hacer lo que
yo creo que hay que disputar el poder, ¿no? O sea, el ámbito de poder. Y entonces para mí sí que es esencial teniendo, bueno, el poder del Estado, pero que tiene que surgir de un poder popular, ¿no? Si no, no puede confrontar con el poder corporativo en este caso. La disputa no se puede plantear simplemente en términos generalistas, sino al final contra este capitalismo y desde esta defensa de la vida, ¿no? Entonces al final tenemos que valorar el tema del trabajo, ¿no? ¿Tiene la clase trabajadora en estos momentos la capacidad disruptiva que tenía hace unas décadas? Quizá no, pero tenemos que por eso abandonar la lucha sindical o tenemos también que ampliar la mirada sobre el trabajo más allá de lo mercantil hacia otras dinámicas, ¿no? E incluir ahí a nuevas gentes. Los bienes comunes, en ese sentido incluso más amplio, creo que todavía incluye a los naturales, pero también incluye toda esa gestión simbólico-cultural, eso también, y la defensa o la lógica del relato, ¿no? Como ante esa propuesta que nos hacen tan agresiva, ¿qué tenemos que ofrecer en estos momentos como relato alternativo, más allá de ciertos principios? A lo mejor es también una cuestión, ¿no? La democracia, al final, la ofensiva de los tratados de comercio e inversión es directamente contra la democracia, ¿no? Entonces, hay el libro, pues, lo hemos llamado Mercado de Democracia, porque estamos en esos momentos, ¿no? Cómo ampliar la democracia también es algo estratégico, ¿no? Bueno, sería como la primera pregunta, y a la segunda, ¿de quién es el sujeto? La pregunta era quién es el sujeto emancipador. En el grupo hubo una discusión muy diversa y muy profunda y concluimos que no es un sujeto, son varios sujetos, o por decirlo así, es un sujeto heterogéneo, y en ese orden de ideas caen, por decirlo así, todas las personas, pueblos, movimientos que están haciendo resistencia frente al mismo sistema, entre ellos los pueblos indígenas del mundo, las comunidades afro del mundo organizadas, las feministas del mundo, los ambientalistas, las y los sindicalistas, la clase obrera también, que puede estar también organizada en sindicatos o no, pero también hacen resistencia. Y hablábamos también de seres humanos que no pueden estar articulados a ningún movimiento social, pero que tienen conciencia del sistema donde están viviendo, y esa conciencia la traducíamos, ahorita podemos como rotar un poco la palabra para hablar de ello, pero bueno, antes de explicar el tema de la conciencia, también incluimos a un sujeto que son los niños y niñas del mundo, que aunque han estado históricamente sometidos a los adultos y adultas que dirigimos de cierta manera su vida, ellos están empezando también a sembrar y a tener más conciencia, incluso de temas ambientales, que nosotras y nosotros mismos, y están empezando también a hacer un aporte significativo desde los lugares donde se mueven, ¿sí? Y eso se empieza a ver, no se reconoce, pero se empieza a ver la comunidad LGTBI o la comunidad sexualmente diversa también. Por lo tanto, por lo que ven aquí, este sujeto es diverso, y este sujeto, podemos decirlo así, tiene distintas esquinas de luchas, porque hay derechos que convergen, derechos colectivos que convergen, pero también hay intereses colectivos que podemos decir así que se convierten en un propósito superior de lucha, que sin estar articulados porque fue una decisión política articularse, se hace no importa en qué lugar del mundo estemos, porque pasa por la defensa entre ellos de la vida, de la dignidad, ¿cierto? De la condición también humana, que ha sido fundamental. Y en el marco de la conciencia conversamos un poco y hablábamos, conceptuábamos un poco como qué significa esa conciencia, ¿no? Y entonces esta conciencia decíamos que puede pasar por dos factores. Uno es el tema de hacer conciencia del sistema en que estamos viviendo y organizarnos para resistir, pero que también había otra forma de hacer conciencia, que aquí los compañeros pueden explicarlo un poco más, o otro matiz de esa conciencia. O sea, lo dijiste también tú, la conciencia no es, digamos, algo así como algo que flota en el aire y quizás se dé cargo de la realidad tal como es, y desde ahí se pueda llegar a hacer algo, sino que se trata de una conciencia práctica. ¿Sabes? No es posible hacer una separación entre esas dos cosas. Da lo mismo si alguien es muy informado y tiene pleno conocimiento de la explotación del mundo, si es que no mueve un dedo para cambiar eso. Y eso, mover un dedo, implica a lo menos organización. Y la organización es
juntarse con tus pares, con los tuyos y, como dices tú, con un grado de empatía internacional respecto a todas las luchas y las resistencias que existen. Eso. Sí. Algo Somos sintéticos. Y bueno, yo no sé si les parece la cuestión de que el sistema, el poder corporativo, el capital, habida cuenta de que el sujeto es heterogéneo, podría eventualmente negociar con cada uno para debilitar la lucha, la resistencia en sí mismo. Entonces, para cada uno, hacer las modificaciones necesarias para que se debilite el movimiento de su unidad. Esa unidad, digamos que habría que discutir qué es lo que hace común todas esas luchas. Tiene que ver con dignidad, bueno, tú ya dijiste todo, eso. Muy breves y sustanciosos. Yo quería decir algo, o sea, que es respecto al tema primero, pero que también es su principio para esto que hizo yo. Hemos hablado durante todo el curso de una contradicción fundamental. De la contradicción entre el derecho a producir y reproducir las condiciones de una vida digna, sustentable, una vida en sentido amplio del término, y de los derechos que ha legitimado todo un sistema para producir cada vez más y mayor cantidad de mercancías y mayor ganancia, maximizar la ganancia. Creo que a partir de esos ejes de disputa se podemos en términos generales todo aquello que fomente producir, o sea, en el sentido de producir condiciones de reproducir una vida plena, una vida mejor que la que conocemos. O sea, puede ser valorado como positivo, puede ser valorado antisistémico, ¿no? En tanto sea consecuente, entonces se puede articular. Eso sería otro problema que termina con las demás preguntas. Y si el sistema, si al final entendemos que el sujeto es múltiple, diverso, heterogéneo, luego está el debate de la articulación. ¿Nos articulamos o no? Hay autores incluso, Civecci, que dice dispersar el poder, y la articulación está en la burocracia, y la burocracia, digamos, perdemos, o hay que articularse. Sí, nosotros debatimos la articulación como articulación innecesaria. De hecho, lo que debatimos un poco fue el paradigma de la articulación, porque pareciera que particularse, entonces tenemos que hacer un gran foro, sentarnos y ponernos de acuerdo: en Brasil hacen esto, en el Amazonas colombiano hacen esto, en Perú hacen esto, y no necesariamente. Esa articulación de hecho está y pasa por la defensa de la vida, que es un propósito superior incluso de todos y todas. Entonces, sin estar y sentarnos en una mesa, que puede ser necesario, pero que quizás no sea tan posible porque esta lucha no la financia nadie, más allá de que dicen que el narcotráfico, pero nadie la financia, pues si no es posible, nosotros tenemos un propósito superior y no es necesario ir de pueblo en pueblo para mirar que el propósito superior es la defensa de la vida. De allí que hay otro escenario de debate, que es la unidad, que ahí sí lo planteamos, no estuvimos de acuerdo, porque creemos que la unidad ha sido un dispositivo de poder, como un discurso que se ha implantado para debilitarnos a todos los que estamos de este otro lado, decir que nosotros nunca nos unimos y que es una pelotera esto y que por eso nunca hemos triunfado, porque nunca estamos de acuerdo en nada. Y sabemos que incluso ni los mismos capitalistas se unen. Ellos tienen problemas grandotes entre ellos, solo que articulan y en algún momento hacen agendas comunes puntuales y después se pelean entre ellos y se matan. Pero a nosotros nos han separado todo el tiempo con el discurso de la unidad. La articulación es otra cosa y creemos que es posible, y si no se puede hacer de manera directa, sentados en una mesa, con foros, con redes, con boletines informativos, creemos que el propósito ya está aquí. Y ha sido un propósito colectivo, y donde vayamos, la defensa de la vida está por encima de cualquier cosa, y es el punto de articulación. Desde ahí está. ¿Sí? No, yo quisiera como hacer, no sé, preguntar, yo prefiero el término actores que sujetos, pero preguntar al Estado como un actor en estas alternativas, ¿no? O sea, todos coincidimos que el Estado es uno de los actores que más bien están afectándonos, ¿no? Y afectando, bueno, están en el lado del capitalismo. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos, no sé, por ejemplo, con Ecuador, ¿no? Que no es un modelo perfecto, pero que sí abre una puerta en su constitución a ciertos términos y ciertas discusiones que en otros espacios no nos los encontramos, ¿no? El Estado entonces se vuelve un actor viable para las alternativas, y también la academia. ¿Cuál es el juego que tiene en todo este rollo? Cogemos una pregunta sí, yo iba comentando, lo que estaban comentando, ¿no? La defensa de la vida.
muchas veces, y además ha salido también estos días, eso de que la organización o la articulación o trabajar en común, o sea, que organizarse en sí genera cambios, ¿no? Y yo la verdad es que no lo dudo, no lo puedo dudar, porque sí que creo que en articularse y en organizarse y en llegar a consensos se genera cambios. Sin embargo, me parece que no, ni de lejos son los cambios suficientes y necesarios. O sea, creo que hay una parte de esto que tiene que ver con el cambio, con ir hacia un modelo que transite hacia eso de cuidar la vida, que pasa no solo por organizarse y por trabajar de nosotros hacia afuera, sino por revisarnos a nosotros y nosotras. Y lo he comentado alguna vez, alguno ya se habrá cansado de escuchármelo. Y me parece que en ese sentido hay un trabajo, y no pequeño, y además me parece sinceramente que es el más doloroso, de revisión de privilegios, de género, de raza, de clase, y nos quedamos cortos porque siempre hay muchos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo que es un trabajo especialmente doloroso porque es mucho más fácil identificar al enemigo fuera de ti, fuera de tu cuerpo, fuera de tu comunidad, mucho mejor, y es un enemigo mucho más fácil al que lanzarle pullas y contra el que luchar y contra el que hacer estrategias. Pero me parece que si no pasamos por ahí, eso de la articulación no va a ser posible. Porque yo como mujer blanca, cuando me quiero articular con un colectivo de mujeres negras, yo, si no hago una revisión desde mis privilegios, no voy a ser capaz de establecer una relación horizontal. Por mucho que seamos capaces de establecer acuerdos, negociaciones y vínculos comunes para luchar contra el patriarcado, finalmente esa relación que generemos, más allá de esa lucha contra el patriarcado que se puede concretar o materializar en una manifestación, en una huelga, en una campaña particular, finalmente se va a seguir reproduciendo una desigualdad y una jerarquía que pasa porque yo, como mujer blanca, no he cuestionado cuáles son mis privilegios frente a una mujer negra, por ejemplo. Y en ese sentido, me parece que es una lucha que se suele dejar, o me parece que es un cambio que se suele dejar como muy a la individualidad, ¿no? Que cada uno revise o no revise, o que si se debe hacer además en colectivo, y me parece de vital importancia, y en general siento que no suele estar muy atajado. Por ejemplo, sí creo que las mujeres, en esto de revisarnos cómo somos mujeres en este mundo, están haciendo un trabajo importante. Creo que desde la decolonialidad no se está haciendo suficiente trabajo, porque trabajo colectivo, quiero decir, más allá de que una persona en su trabajo individual se repiense, ¿no? Como se repiense sus privilegios coloniales. Desde el tema de género, bueno, los hombres ya se empiezan a hablar de nuevas masculinidades, pueden ser espacios para repensar también esos privilegios, pero creo que es un trabajo que hay que hacer, que hay que incidir mucho más. Estoy de acuerdo con eso, hemos hablado de eso. Yo, con respecto a lo que decía ella acerca de articulación y la unidad, además que tradicionalmente en la izquierda se entendió la unidad o bien como homogeneidad, todos tenemos que limar nuestras diferencias y ser cada vez más iguales para poder enfrentarnos a un enemigo común, o se entendió como subordinación de lo diverso a un patrón principal, en este caso el eje de comprensión capital-trabajo. O sea, la clase obrera tradicionalmente debería subordinar su lucha, a esa lucha se le debería subordinar otro tipo de reivindicaciones y demás. Y creo que la posibilidad de contar ahora con un eje, digamos, conceptual de contradicciones entre vida y capital, se da también esa posibilidad de articular desde lo diverso. O sea, porque deberíamos vender entonces la existencia de una diversidad revolucionaria, de respeto a esa diversidad en la que pongamos en común aquello que nos enfrentamos, incluso cómo pensar esa estrategia de enfrentamiento, pero respetando ese centramiento, digamos, del sujeto actual de la lucha. Me ha gustado, ¿no?, la idea, la forma esta como de explicar la articulación y no la unidad. Creo que sí que hay un reto, y que creo que desde algunos movimientos se está haciendo, un poco también ya lo habéis comentado, de también intentar hacer esta articulación de agendas o de discursos, ¿no? O sea, intentar juntar feminismo con ecologismo, con una perspectiva de clase. Yo creo que también este es el reto, ¿no? Un poco tú decías, bueno, y si estamos tan divididas, el capitalismo va a aprovechar esta división, y es lo que decía antes Gonzalo, ¿no? La agenda de colores neoliberal fue una forma de dividir, de decir, bueno, a las mujeres os daremos derechos pues más en cuanto a pues un poco de reconocimiento y tal, pero nunca de igualdad. A la comunidad LGTBI le damos una serie de derechos y nos vamos dividiendo, ¿no? Y
Entonces es como le damos la vuelta a esto, como intentamos, ¿no? Desde también cada sujeto quizá con su autonomía, pero también con esta visión de... Y bueno, ya empieza a haber intentos, ¿no? Pues yo que sé, ahora por ejemplo, no sé si habéis seguido toda la disputa que ha habido con el tema este del lavado rosa de imagen de Israel, con el tema de Eurovisión o cosas de estas, ¿no? Como colectivos propios que en teoría tendrían que ver esto como un reconocimiento, dicen, hasta ahí, porque tienen la otra perspectiva de colonial, de clase y demás, ¿no? Entonces ahí es el reto, ¿cómo vamos incorporando? Respecto a la pregunta del Estado y la academia como espacio o como actores de disputa, depende de qué manera tú caracterices el Estado, porque hasta ahora los estados que conocemos son expresión institucional de algo que sobrepasa esa división, o como se pasa así esquemáticamente, la república con 3 poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, democracia plural, y si eso es el Estado, hasta ahora eso no ha dado suficientes frutos. Y el caso de Ecuador, no sé si me parece un paradigma como referencia, realmente lo creo. O sea, ahora después se ocurrió, ahora está Lenín Moreno y las cosas han cambiado mucho. Yo diría que el Estado, tal como es, me parece que no es un actor, o sea, en mi opinión, tal como es, como lo conocemos, no es un actor que tenga algún tipo de proyección emancipatoria. Tenemos que buscar otra forma de organización. Y como alguna vez señaló Carlos Marx, el Estado tiene que, el objetivo, o sea, el Estado tiene que disolverse para que haya algún tipo de proyecto emancipatorio. Sí, eso. Para hacer la segunda, ¿somos tan heterogéneos que somos el 99%? ¿Qué? ¿Somos el 99%? ¿De qué? Hay como ese debate del 99% contra ese 1%. ¿Esos somos realmente el sujeto de cambio? Pues, ¿La pregunta es? Es la 2, tengo la 2 también. No, yo no creo que no. O sea, también el tema que hablamos de muchas cosas y no tenemos la misma perspectiva, pero llegamos a unos puntos en común. Yo creo que no somos ni el 99% ni una multitud. Creo que es necesario, por lo que estamos comentando, que comentáis las dos, que es necesario también tener un cambio de perspectiva cuando nos ponemos hablando en abstracto de contextos pero concretos y sobre todo de perspectiva diferente, porque claramente si hablamos nosotras dos, yo tengo una perspectiva egocéntrica sí o sí, o sea, aunque yo intente no tenerla, la voy a tener, por supuesto, o sea, que también ese tipo de contacto y ¿cómo se dice? Cambio, o sea, es muy importante para intentar hacer ese trabajo, que esto yo creo que es indispensable y lo vemos muchísimo, bueno, visto yo también en las luchas con las que apoyamos en Italia, muy poco la lucha de los migrantes, por ejemplo. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que decías tú, que la unidad no es homogeneidad, o sea, está claro que en el discurso también, por ejemplo, ideológico, nosotros, mi grupo se llama Nos Quedamos, ¿no? Quiere decir, y habla también del problema de los migrantes, inmigrantes desde Italia y no solo de Italia, sino del sur de Europa hacia el norte. Está claro que, aunque el número de inmigrantes que llegan a Italia y desde Italia se van es lo mismo, no tenemos las mismas condiciones materiales, o sea, que es importante tener una palabra común, no sé, de reivindicación común de la lucha entre los migrantes y los trabajadores italianos, entre los derechos de los migrantes que llegan y el derecho a quedarse de los italianos que tienen que irse, pero no hay que olvidarse que tenemos papeles diferentes y condiciones materiales diferentes. Entonces, en ese sentido, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Por otro lado, yo creo que, como lo que estabas comentando, que también una herramienta del capital ideológica que han seguido, que ha sido muy fuerte también dentro de los movimientos y de la ideología y teorizaciones postmodernas, el hecho de que las clases ya no existen. Yo creo que ese es uno de los pensamientos ideológicos que más ha pesado sobre la posibilidad de tener o no tener un sujeto revolucionario ahora. Entonces yo creo que sí, no existe el sujeto como no existía en los años en el siglo XX, no
ya es sujeto, pues estamos comentando también desde el punto de vista histórico. Si vamos a leer solamente el Capital tal como tal, la clase obrera en Rusia, los campesinos no deberían haber hecho la revolución. O sea, la historia no es lineal. No hay un sujeto, hay que siempre que contextualizarlo. En ese sentido, también llegan a decir que es heterogéneo y que se puede... Yo, por ejemplo, el papel de los niños no lo tenía, o sea, no me lo podía ni imaginar, y me interesa poder debatir sobre eso, ¿no? Está claro que en Europa o en otra parte del mundo pueden tener sujetos diferentes, y creo que el contexto es importante, y también mi personal resumen es que el sujeto es lo que más va sufriendo las condiciones materiales y las contradicciones, y también lo que más tiene conciencia de eso, porque las dos obras no siempre coinciden. En términos de que cuando nos encontramos con la diferencia tenemos que generar las condiciones para el encuentro de esa diferencia, y se da muchas veces que imponemos espacios de diversidad para debatir sin generar las condiciones, y me parece que el desafío de la articulación es poder como construir las condiciones de posibilidad para que esa diversidad se encuentre, y me parece que no siempre está presente. Y la otra que tiene que ver con la escucha en términos de las agendas, y que ante el espacio de encuentro, digamos, lo primero sea la escucha y no la imposición de un pensamiento. Y me parece que nos está pasando mucho que esto de conectar agendas está haciendo como una especie de lista de compra donde ponemos la del patriarcado, la del colonial, y empezamos como a sumar perspectivas sin generar una escucha que permita, entre otras cosas, entender la lógica del otro para poder empezar a integrar el pensamiento. A mí no me sirve que empecemos acá a hacer una lista de que el capitalismo necesita de construirse colonialmente desde el patriarcado, sino genera una lógica de escucha que, entre otras cosas, incluya a la hora hasta de leer la crisis esa integración. Me parece que hay algo de eso que todavía falta. Del 99%. Es lo mismo que el 99% que sufra las condiciones de exclusión y explotación del sistema, que de eso quedaría un porcentaje menor de aquellos que están conscientes del malestar de su condición, y un porcentaje aún menor de las personas que están haciendo algo para cambiar ese sistema. O sea, hay un autor que repite todo el tiempo que nos ha costado, o sea, no es más fácil, que esto es una muestra de hasta qué punto el capitalismo ha sido hegemónico. No significa que estar descontento con el sistema sea estar en contra de la hegemonía del sistema, de cuanto el campo, si reproducimos en nuestra vida diaria los propios patrones. Así es, autor. No, es más fácil, lo que resulta más fácil que imaginarnos el fin del mundo a través de toda la vorágine esquizoide del capital y la catástrofe ecológica y tal, que imaginarnos una alternativa real al sistema. Entonces, creo que ahí está realmente la apuesta, ahí está la capacidad del capitalismo para ser hegemónico, es eso. Es no poder pensar en alternativas prácticas y funcionales. Yo creo que estos debates de sujeto van a seguir saliendo, sobre quién es el sujeto, sujetos, la articulación, la unidad, no meter mujeres y negros, agítese y sirva, sino que realmente cómo hacerlo de manera real, ¿no? Y vincular clase, género, raza y demás. Pero bueno, como tenemos mucho tiempo, quiero que sigáis pensando ahí y pasamos a la tercera pregunta, que sería el de la escala, ¿de acuerdo? Al final, además de toda esta complejidad de entender cuál es la agenda del sujeto, el sistema actualmente está sobrecomplejizado, o sea, actúa en todos los niveles. ¿Cuál es el ámbito o cómo vamos a hacer para enfrentarlo? ¿Desde dónde y cómo hacerlo de esa manera interescala? Bueno, 3. Aquí. Trabajamos con dos términos sobre cómo pensar lo local. Y empezamos hablando del territorio como un espacio de disputa que se había amenazado por una fuerza que es exterior, que viene de afuera, y que la lucha es por apropiarse del espacio en donde uno habita. Y a la vez el territorio en este sentido es un espacio de alternativa, porque si tenemos un espacio de manejo colectivo fuerte, es muy difícil que esta fuerza que viene desde afuera se logre imponer en el espacio. Eso nos llevó a una discusión de qué es el poder popular y cómo se ejerce en ámbitos locales. Y ahí decíamos, hay territorios en donde esta resistencia incluso está antes de que la fuerza venga a imponerse, como hay sectores en donde hay una apropiación cultural del territorio y de la lógica colectiva que es anterior a la llegada de una minera, por ejemplo. Pero hay otros sectores en donde eso no es posible. Habíamos puesto como el ejemplo de África, en donde las condiciones de resistencia de ese poder popular, de ese pueblo que tiene que generarse previo, no está presente. Entonces, la conclusión es,
Indefectiblemente, desde lo local donde se pueden hacer las resistencias es a través de la construcción de poder popular y la noción de pueblo. Orduña viene siendo un caso, por ejemplo, de eso. Pero también poníamos en discusión acerca de esto no puede quedarse solamente en la base de lo local, sino que hay que pensarlo como alternativas y una relación interescalar entre un montón de actores, sujetos y espacios, incluso estatales, ¿no? Ahí lo que estaba en tensión es, hemos asistido a un montón de procesos que se han dado a nivel internacional, y habíamos puesto el ejemplo de la ONU con la creación del sistema capitalista para favorecer a su acumulación, pero también la ONU como el espacio de la creación de la OIT y el convenio de trabajo, o la defensa de derechos indígenas y de las mujeres, digamos, como incluso ese ambiente internacional que funcionaba también como una herramienta de anclaje y defensa de las articulaciones locales. Y también pusimos en tensión que hace un tiempo atrás veníamos hablando mucho de los foros y la necesidad de articulación, y hoy los foros como la crisis misma de esa posibilidad de pensar un sujeto internacional articulado y actuando colectivamente. Y con eso también un peligro de, bueno, al final nos volvimos hacia lo local y lo que tenemos tampoco es salir a enarbolar las banderas de hagamos todas distintas cosas en el pequeño espacio, porque eso termina cayendo en el individualismo mismo que plantea el capitalismo. Entonces, bueno, la disputa es desde ese lado, ¿no? De pensar el espacio local, pensar la articulación a nivel interestatal, incluso tiramos la del Estado, ¿no? Digamos, en esta lucha tampoco, en esa discusión tampoco estuvo ajeno el Estado como ese lugar en donde lo mismo funciona a favor del capitalismo, pero también un espacio en donde se han conseguido luchas y se está generando defensa. Lo mismo, Orduña, de nuevo, esta articulación entre lo local y lo institucional. Sin embargo, y ahí lo nombraron ya en las exposiciones anteriores, salió la necesidad de pensar otras formas de gobierno. Digamos, el Estado, como está pensado ahora, es un Estado que evidentemente favorece a una forma de acumulación capitalista. La idea es, a partir de las experiencias que hay, de las articulaciones que hay y de las formas de gobierno alternativas, empezar a pensar qué formas de gobierno alcanzar. No sé si fue fiel a lo que compartí. Sí, un comentario, una cuestión sobre este tema de la escala, que también saldrá toda esta semana. ¿Todo el mundo de acuerdo? Es la cuarta pregunta, el temazo. ¿El Estado sí, Estado no? No, al final... planteamos, renunciamos al Estado y planteamos la batalla campal entre el poder corporativo y los pueblos. Creemos que así vamos a resistir, una opción, y ya por provocar ese zapatismo, digamos, la opción generalizable de lucha en estos momentos, o en sentido contrario, encima como ha salido Ecuador, que creo que mi opinión fue que es justo lo contrario, creemos que por la vía institucional y solo desde la institucional vamos a conseguir cambios, y de repente llega el moreno y se te mete por detrás y de repente te cambia toda la política en unos días, ¿no? O realmente tenemos que pensar en el Estado en esa clave dicotómica, es decir, Estado sí o no, o depende de qué, en qué contextos, cómo, qué es el Estado, es la institución pública, es el leviatán, o es unos sentidos comunes que generamos y una forma de replicar también cuestiones positivas y negativas. ¿Qué habéis dicho, majetes? Pues todo. Hemos dicho muerte al Estado. Hemos dicho depende del contexto. Hemos dicho que si eres un Estado dictatorial, pues igual no. Y bueno, pues hemos dicho de todo. Bueno, sí, como por un lado el hecho de no creer mucho en la estructura tal cual está pensada en el Estado, estuvimos también discutiendo y algunos proponíamos que también esa pregunta expresada de manera dicotómica en realidad es lo problemático, que en realidad plantear las cosas como de una manera o de la otra inhabilita a pensar que en realidad, además de que hay un montón de experiencia, repensar qué es eso que entendemos por Estado y qué posibilidades tiene. Incluir pensar, bueno, esto, ¿no? Como planteamos algunas, esta idea de, bueno, las articulaciones más a nivel local, que quizá cuestiones como la jerarquía del Estado, la burocracia del Estado, la falta de la excesiva representatividad de esa estructura es uno de los principales obstáculos para construir procesos como más
particular, y quienes planteaban que, bueno, que la única manera era meterse en el Estado como manera de, digamos, estar desde adentro para combatir al machismo. Entonces se expresaron como las tres opciones, pero problematizando también la pregunta en ese sentido. Se hablaba también de esa línea de lo de buscar soluciones, buscar en esa repensar el Estado, bueno, lo comentaba Wilder, ¿no? En esa buscar alternativas, ser creativos y a lo mejor no pensar solo en este modelo dicotómico. Y yo creo que se percibía mucho en general, no sé si esto, se percibía mucho, o sea, se ha hablado de la idea del Estado, pero en general me ha parecido entender que que se percibía una fuerza mucho más clara, mucho más determinante en las bases, la cotidianidad. Se ha recuperado también lo que dijo Juan, ¿verdad? De esa coherencia entre la política y la cotidianidad de la vida, como forma de hacer política desde la cotidianidad y desde la práctica. Y también no perder el lugar de la protesta, de la resistencia, de la desobediencia cívica, o sea, las estrategias que hay también para ponerle límites a ciertas formas de organización más institucional, o sea, no perder esa disputa en términos de relacionamiento también, o sea, no es como, bueno, entonces si creo en esa articulación, también no dejar de recurrir a la protesta social con lo que yo, ¿no? Que el músculo también está ahí, que hay como posibilidades de decirlo. Se hablaba también del escenario, perdón, esto es así para hacer el resumen, de ese escenario, bueno, problematizando también que en ese escenario apocalíptico en el que todo parece abocado todo va a estallar, todo va a cambiar, todo va a estar mal, se problematizaba en sí la idea de crisis, como una idea que además tiende a homogeneizar a todos y que parece que para todos van a estar mal, y sin embargo, por ejemplo, pues algunas destacábamos que bueno, para muchos va a estar mal, puede que sí, pero también se generarán espacios en los que, por ejemplo, signifique dejar de estar tan mal como están ahora. Quién sabe, puede que estén mejor o tener otras oportunidades, otros espacios, y también desde ahí se hablaba de los cuidados, ¿no? De qué papel tiene, bueno, eso Daniela. No, hablamos también como de la lectura de la crisis, ¿no? Que incluso cuando leemos como problematizar también la lectura homogénea sobre el capitalismo, ciertas formas de hacer y de establecerse, y cómo hay unas líneas que se destacan mucho y otras que no tanto, y por ejemplo toda esta crisis que se sostiene hace mucho tiempo en términos de cadenas globales de cuidado, ¿no? Donde hay mujeres que se desplazan para el cuidado de otras mujeres, donde hay una serie de necesidades que son resueltas por unos cuerpos determinados y de una sobrecarga cada vez excesiva, y cómo eso, con triples jornadas, como eso históricamente no ha sido considerado como crítico, como problemático, por los propios cuerpos muchas veces que lo sostienen desde unos lugares como del deber ser, pero también como a nivel de lectura social, como hay cosas que rápidamente surgen, y eso me parece también que tiene que ver con un sesgo de cómo miramos el sistema, y ese sesgo tiene mucho que ver con una mirada muy céntrica también de los problemas sociales, como pensar eso también en términos de alternativas, diálogos. Yo la pregunta, ¿quién es el Estado? Porque yo creo que el Estado debe ser un puente entre el pueblo y las instituciones. Pero, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de África. Por ejemplo, igual tenemos otro modelo de Estado. En África igual no hay Estado. Si hablamos de Estado, que debe ser entre el pueblo y las instituciones y el capitalismo. En África no hay, porque son gente igual, un grupo de gente que está en el pueblo 30 años, 20 años, que igual que hacían lo que hacían antes del colonialismo, y eso es lo que sigue hasta ahí. Pues nosotros no tenemos Estado. Entonces yo la pregunta, ¿qué es el Estado? ¿Y qué hace el Estado por el pueblo? Va a ser difícil no repetir, pero bueno. La idea es... ¿Quieres hablar de Sí, bueno,
el Estado, para mí, el Estado represor. Abusa de poder y es dictatorial. Y en estos casos usa ese poder para reprimir y que la gente no se organice, que el pueblo no se organice. Tiene, para mí, cuando alguien se organiza, el objetivo principal del Estado es desarticulizar. Pero ese mismo momento de desarticulación, lo social se articula ante este Estado represor, ante este sistema. Yo puedo decir que soy antisistema, pero estoy dentro de ese sistema, pero estoy en contra de ese sistema represor. ¿Qué escenario Yo siempre sabéis que soy muy plástico. Me sale la vena de politólogo. Y bueno, el Estado es la organización que tiene el monopolio de la violencia, no es otra cosa. Ya está. ¿Cómo se ejerce ese monopolio de la violencia es otra cuestión? De acuerdo. Fuertemente quería dar ese pincelado. El monopolio de la coerción. Aquí hay un modelo de la violencia. O sea, la coerción como coerción simbólica también. A mí me enseñaron en la universidad. Como posibilidad de conseguir, o sea, más progresivo. Están todas las formas de represión simbólica, física, material. Igual tenemos hoy del Estado. Tenemos que todas las revoluciones históricas del siglo XX desde arriba, desde que creyeron que tomando el poder del Estado podían cambiar y subvertir todo el orden social, la mayoría de las experiencias fracasadas. Tenemos que las organizaciones políticas que se utilizaron para tomar ese orden, para hacerse con el control del poder del Estado, han fracasado, o sea, se han tergiversado, se han desvirtuado su prevención, en fin, todos se han desligado de las bases, etc. Tenemos un Estado que está, como bien señala Gonzalo, o sea, y que demuestra en el texto y todo, el poder corporativo ha entrelazado las instituciones públicas para ponerlas en función de sus propios intereses, incluso por encima, o sea, a veces tanto económicamente fagocitando esos estados originarios o desde el punto de vista de buscar un marco regulador que sea subestatal y subordinado de los estados a ese marco regulador. O sea, tenemos un marco, o sea, tenemos un montón de experiencia en cada uno de los estados que, en función justamente y de ejemplos de función de este poder corporativo y cómo ha oprimido a sus pueblos. Tenemos un marco en que el Estado parece ser algo que, primero, que es negativo completamente, y en segundo lugar, que es algo que está como que afuera de nosotros, porque no sentimos parte de él. Lo que yo he tratado de decir acá es siempre que estamos dentro del Estado, digamos, y la disputa que hagamos la vamos a hacer al interior de los estados en los cuales estamos practicando. O sea, el Estado puede ser también el marco desde el cual se articulen determinadas nociones y prácticas, lo voy a mostrar históricamente, otra cosa que se haya preservado en el tiempo. El marco desde el cual se pueda disputar una cierta desconexión o una reconexión con respecto a las relaciones mercantiles internacionales, puede ser el marco en el cual se pueda implementar un programa de educación alternativo al sistema dominante. O sea, el Estado es un núcleo, una consolidación de relaciones sociales que se materializa, se institucionaliza en determinados aparatos, en determinadas instituciones y mecanismos. Y creo que esas relaciones sociales, nosotros somos parte de nuestras prácticas de esas relaciones. Las hacemos en un sentido o en otro, en un sentido que apoya una hegemonía, en un sentido que la disputa. Y creo que no podemos pasarlo por alto en ninguna de las opciones que hagamos. No podemos hacer de la debilidad o de la contingencia actual una virtud. El hecho de pensarnos que ahora solo podemos hacer cosas desde lo local, desde abajo, pensar que esa sería la única manera de cambiar, la mejor manera de cambiar. O sea, creo que antes ya, ahí hablando. Sí, pensaba un poco en la conferencia inaugural que vimos de Francia, cuando ella nos comentaba que a pesar de no creer en la democracia representativa, en las elecciones pasadas, o sea, después de estar como muy descreída, porque, ojo, para mí el Estado también depende de la concepción que nosotros tengamos del Estado, depende mucho de nuestros territorios, creo. Entonces ahí también me parece que cuidado en homogeneizar. Pienso que cada territorio ha vivido distinto su manera de relacionarse con el Estado, y en Colombia, por supuesto, nuestra experiencia ha sido de un Estado
en el que la definición creo que da el compañero Zarco es calcada, tal cual. Ha sido un Estado represor, ha sido un Estado asesino, ha sido un Estado dictatorial, ha sido un Estado de muerte. Impune. Pero impune también. Pero creo que tal vez en otros territorios se ha vivido diferente, entonces como que también quisiera como, ojo, maticemos un poco. Eso por un lado. Y por otro lado, pensar en lo que nos decía Francia. O sea, en las últimas elecciones en Colombia, a pesar de esa desconfianza tan grande, ella nos comentaba que decide meterse, ¿no?, en el rollo de la Colombia humana, que se nos presentaba a las colombianas y los colombianos como una alternativa en que las últimas 2 generaciones no hemos visto, o cuando hemos visto a las últimas 2, 3, o no hemos visto ni siquiera, porque los últimos 3 presidentes los últimos 3 candidatos a la presidencia antes de este último, que eran de izquierdas, fueron asesinados por ese mismo Estado. Entonces, digamos que conscientes de que es una nueva alternativa como histórica, creo que es potente que gente como Francia, sin creer en el Estado, hayan entrado en un proceso de entender las reglas del juego del Estado, para poder saber en qué momentos de la política del Estado es estratégico saber cómo funciona, ¿no?, para decir, ahora me vale la pena no perder energía, o sea, como que ahora es un momento para poder interlocutar, pero desde, no como desde el engaño, sino desde el saber a quién tienes enfrente, ¿no? Y ahí también pensaba que para los estados actualmente es muy importante el juego dialéctico, o sea, como el juego simbólico de la diversidad, que puede ser también una trampa, porque por ejemplo, lo pienso como en esta monarquía española, dentro de la diversidad cabe que haya asociaciones franquistas, por ejemplo, ¿no? Entonces como que también creo que ahí es un reto y que es enfrentarnos también desde la decolonialidad, luchar mucho por ponerle también y parar y decir qué es diverso y qué me estás colando aquí como gato encerrado. Entonces, eso. Bueno, io in linea con lo che decía antes Wilder, ¿no? Creo que, o sea, igual en el siglo XX hubo una concepción un poquito así superficial, ¿no? Se decía tomar el poder, ¿no? Como si el poder fuera un objeto, ¿no? Entonces tú lo tomas y lo tienes. Yo creo que luego la historia ha demostrado que... Decía que creo que la historia ha demostrado que al final no es que el poder se puede tomar, hay que construirlo, ¿no? Hay que construir el poder popular, pero muchas veces se hizo el error contrario, ¿no? Luego se dijo, bueno, no tenemos que tomar el poder, solamente tenemos que construir desde abajo. Y eso para mí también es equivocado, porque no hay contradicción entre tomar el poder y construirlo desde abajo, ¿no? En los movimientos sociales, al contrario, es una dialéctica. Siempre hay que saber que, bueno, que la base, que el motor es la construcción del poder popular, pero sin tomar el poder del Estado, sin tomar el poder también, ¿no? Sin tener una visión más amplia, más general, te quedas siempre ahí, ¿no? Un poquito como lo que decía Wilder, en una resistencia del otro que tiene una hegemonía. Esto por un lado. Y por el otro, digamos, es que, o sea, hay que ser realistas y en política creo que no existen espacios vacíos, ¿no? O sea, donde no estamos nosotros y nosotras, está el otro, está el enemigo, está el adversario. Entonces el Estado, a pesar de que nos guste o nos guste, se ha ido conformando a lo largo de la historia como un aparato de poder, como una herramienta de poder. Entonces cuando tú no estás ahí, el Estado está en manos de otras personas. Y cuando hacemos la dicotomía entre lo que pasa dentro de nosotros y lo que pasa afuera, también ahí es una falsa dicotomía, porque cuando vino Angela Davis aquí y habló del Estado, dice el Estado está dentro de vosotros y de vosotras, porque nosotros somos seres sociales, ¿no? Entonces no podemos cambiar aislados de un movimiento social que conlleva también la toma del poder, conlleva también
disputar a veces el monopolio de la violencia, ¿no? Como disputan en algunos países, así, ¿no? O sea, no... Entonces yo creo que es una dialéctica, ¿no? Y no hay que encerrarse en esto de que, bueno, la política mala es la del Estado, entonces nosotros no lo hacemos, porque así es como dejarle el espacio al poder corporativo. Yo creo que hay que construir el poder desde abajo, porque no es un objeto, hay que construirlo, porque el poder es una capacidad de hacer cosas, y ahí yo creo que el sujeto central es el pueblo, en el sentido más amplio, un pueblo trabajador, el pueblo oprimido. Hay que construir poder y también tomar el poder del Estado, porque el Estado está ahí. Y luego podemos debatir históricamente cómo se ha conformado el Estado. Pero eliminar el Estado tal como decía Marx no era eliminarlo, era superarlo. O sea, antes hacer que funcionara bien el Estado y luego seguir en la profundización de la democracia. Sí, yo decía que poquito, solo para poner más matices y complejizar un poco más la discusión. Yo realmente, también puede ser por mi formación de socióloga, me identifico mucho con la definición que hace Javi, porque a veces también nosotros como que creemos que el Estado nació con nosotros. El Estado también fue una invención. En el marco de esa invención se inventó para que fuera a funcionar a los fines de unos pocos e hiciera lo que hoy está haciendo en todos los territorios. Nosotros vemos los distintos discursos y hay quejas del Estado, el Estado opresor, el Estado que daña, el Estado que mata, el Estado que despoja, en fin, ¿cierto? Pero la confusión que yo creo que tenemos es que como ya estamos inmersos en esa forma de organización política, ¿sí? O esa política organizativa, es lo que hay, y es lo que nosotros decimos en Colombia, como es lo que hay, pues obviamente nosotros tenemos que exigirle que cumpla lo que ha prometido. Pues constitucionalmente promete ser garante de derechos, cúmplalo. No significa, ¿cierto?, que en la práctica lo es, porque no lo es en la práctica y no nos engañemos. E incluso, si nosotros podemos conocer testimonios de la comunidad indígena y negra del Ecuador, de la misma comunidad indígena de Bolivia, tienen grandes confrontaciones con el gobierno de Evo Morales y del presidente Correa de Ecuador, que se suponen a los alternativos entre la dinámica del Estado. No hay ninguna diferencia por los testimonios que da la comunidad indígena del Ecuador y negra del Ecuador entre la época del gobierno de Uribe y el gobierno de Correa como en trato con las comunidades indígenas. Entonces yo no creo, yo realmente supero eso, yo siempre digo, yo vivo y hago parte del Estado, entonces yo le exijo, pero no creo en él y me relaciono de una manera muy, pero muy consciente con él y le exijo que cumpla con lo que me promete, aunque yo sé que no lo va a dar. Las comunidades indígenas tienen una visión distinta de gobierno propio, que también podemos ir mirando y no vamos a tener tiempo para hablar ahora, pero yo sí creo que es una construcción y que no le busquemos peras a las manzanas que no lo tienen. Fue creado para lo que es una fuerza represiva, sí. Y ahí nos tiene. Ahí está. Eso sí, aquí en la cámara. Montado lo que decía David. Una cosa es tomar el poder del Estado, hablando metafóricamente, sabemos que es una generación, que no es una cosa que se tiene o no. Y otra cosa es qué hacemos con el Estado. O sea, no podemos utilizarlo tal cual. Y creo que si algo ha demostrado el constitucionalismo latinoamericano, con todas sus fallas, limitaciones, etc., ha sido que se puede resignificar el espacio de la democracia, que se puede resignificar la institucionalidad que conforma el Estado, que se puede transformar esa institucionalidad, que creo que es la experiencia que no solo el constitucionalismo. Pero la cosa es que el Estado sirva para quitar la fractura entre gobernantes y gobernados, que cada vez sea un Estado más facilitador de modelos de autogobierno, de modelos de colectivización, sean lo que sean. Creo que en ese punto puede ser, todavía hay que demostrar históricamente, pero creo que puede ser funcional. Es una alternativa. Bueno, la caja de Pandora se ha abierto ya. Mañana se sigue debatiendo, las segundas 2 horas del programa de mañana está el debate. Sí, por eso ya. Esto sí lo tenemos abierto y que yo creo que esto, más allá de las horas de mañana, hasta el encuentro va a estar presente, ¿no? A lo mejor más aterrizado en la economía alternativa popular, al final el debate sobre la agenda, el sujeto, la escala, las herramientas, el papel del Estado, o sea, van a seguir premiando. Yo creo que está bien que hayamos tenido un espacio para colectivizar y podamos poner en común nuestros puntos en común y nuestras divergencias. Yo os iba a contar lo que habíamos reflexionado bien o mal, pero creo que no va a dar tiempo. Ahí tenéis los libros que tienen todas las respuestas ya definitivas. Porque la caja de Pandora es lo más corrupto que hay en Honduras. Está mal elegida la metáfora. Mójate.
¿Eh? sí. No, tenéis que leerlo. Pero sí que, bueno, al final son muchas de las cuestiones, algunas claves. En libros de alternativas al poder corporativo sí que analizamos experiencias de América Latina, de Europa, de auditorías de la deuda de Ecuador, de las comunas de Venezuela, del proceso también justo desde Francia, donde estaba Francia en la toma suave. O sea, muchas experiencias de lucha contra el poder corporativo y sacamos pues como algunas claves políticas. Por supuesto no son respuestas y son como horizontes, que bueno, que ahí la vais a encontrar y como mañana vais a ir participando, pues la podré exponer más, pero sí como hay algunas ideas que, aunque son simplemente principios, pero que sí que nos ayudan, ¿no? O sea, el principio de transición, ¿no? Al final, cómo a la vez plantear estrategias que sirvan a las mayorías sociales en este momento actual, en lo concreto, pero que prefiguren nuevas formas de vida ante lo que se nos viene encima, ¿no? Al final, y tener la audacia suficiente para plantear estrategias que vinculen eso concreto o eso cotidiano con el nuevo horizonte que tenemos que crear sobre sí, que es una de las claves importantes. También la radicalidad, ¿no? O sea, esta apuesta es hiper radical en el capital, o sea, ahora sí que va a por todas, ¿no? Entonces, como intentemos simplemente conservar lo que tenemos, o intentemos rescatar los vestigios de la antigua onda larga expansiva, ¿no? Del estado de bienestar, creo que nos estamos equivocando, ¿no? Y hacer esa pedagogía de la radicalidad es un ejercicio necesario en estos momentos, ¿no? Otro tercer elemento es la desobediencia vinculada a esta radicalidad, ¿no? O sea, al final vemos que esta arquitectura política cada vez es más lesiva para los pueblos, para las personas, pero de alguna manera por eso tenemos que desobedecer, bien por la vía de autogestión, creo que es fundamental, pero también desobediencia institucional donde fuera posible, ¿no? La capacidad de hacer pedagogía desde ahí, desde un municipio que dice que no paga la deuda, que es ilegítima, por ejemplo, o de un Estado, también es una capacidad muy fuerte, ¿no? Un cuarto elemento también, yo creo que es el de la inclusividad. Yo creo que estamos en un momento que, como dije el otro día, la pregunta a Francia y a Juan, o sea, en el que parece que hay partes de la izquierda que parecen querer volver a visiones muy acartonadas de lo que es el sujeto, de lo que es la clase y demás. Creo que es importante hacer una apuesta fuerte por esa inclusividad, ¿no? Y de agendas y de sujetos, no como batidora donde metemos todo tipo de gente, sino realmente eso, desde lecturas comunes de cómo se entiende la vida y desde propuestas también comunes, articuladas y demás. Creo que es una cuestión importante. Y sí que de la corresponsabilidad, o sea, compartimos, creo que todo el mundo aquí compartimos la necesidad de crear poder popular, autónomo, ¿no? El debate puede ser el papel que puede jugar el Estado de instituciones públicas. Nosotros sí que pensamos que tener el Estado como una generadora de sentidos comunes y instituciones y demás, allá donde sea posible y en contextos determinados, tiene que servir también como una palanca de cambio. A mí el combate directo poder corporativo pueblos me da muchísimo miedo, la verdad, sin ningún tipo de intermediación donde creamos que es posible. Por tanto, creo que, bueno, que en la medida que se dé posible habría que avanzar, pero siempre instituciones que generen poder popular, que constituyan poder popular, movimientos sociales también, que no solo hablen del horizonte, sino también entiendan lo que es la estrategia política. Es un poco, pues bueno, pues alguna serie de ideas que nos han ayudado a también a plantear alternativas y bueno, pues lo dejamos ahí en ese punto. Y yo hoy no me puedo ir de aquí, ya es una cosa personal, pero es el primer aniversario del 1 de octubre en Barcelona, donde muchísima gente salió a la calle a decir lo que quería y quería votar, y yo creo que también, pues, también creo que es importante hacer un reconocimiento también a esa gran audacia que tuvo la gente a la hora de salir a la calle y decir yo quiero votar, yo quiero la democracia de esa forma tan disruptiva. Es que ricasco.